Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, estimado oyente. Bienvenido una vez más para que continuemos en este interesante estudio de la Palabra de Dios. Hemos estado meditando en todos estos programas anteriores en las últimas cosas, así como está escrito. Y hemos ya hablado muchas cosas acerca de esto. Uno de los temas que hemos estado desarrollando ya por varios programas es el estado eterno. Cuando hablamos del estado eterno, debemos de hacerlo, dijimos, con mucho cuidado, para no caer en graves errores. Una recomendación saludable, decíamos, es la de tomar en cuenta solamente lo que la Biblia dice al respecto, ya que acerca de este tema existe una infinidad de diversas y hasta extrañas opiniones que las personas tienen. Las posiciones de las personas acerca del estado eterno son muy variadas. Están aquellos para los cuales el tema del cielo y el tema del infierno carecen de total importancia para ellos. Por lo tanto, lo menosprecian, los ignoran completamente. Otros también han encontrado en el tema una fuente de ganancia y lo explotan en el área del entretenimiento. Esto está demostrado por la gran cantidad de revistas, documentales, libros, películas, etc. Y es por causa de esta difusa y errónea información que está siendo inyectada constantemente en la mayoría de las mentes de las personas, que cada uno ha llegado a opinar y aún añadir o quitar a su antojo, llegando a tener conclusiones verdaderamente extrañas. Es por esto, estimado amigo, que al hablar del estado eterno, insistimos en hacerlo, pero así como está escrito, ya que la única autoridad sobre el tema es la palabra de Dios. Ahora bien, cuando hablamos del estado eterno, debemos de saber de que bíblicamente solamente existen dos alternativas, el cielo y el infierno. Y ya hemos estado hablando del infierno a través de varios programas y hemos expuesto el tema así como está escrito. No hemos agotado el tema, es imposible agotar un tema, y mucho menos en un programa de radio. Pero hemos expuesto las verdades bíblicas acerca del infierno así como está escrito. Le invito, estimado oyente, a que usted pueda meditar en este tema estudiando por sí mismo en la palabra de Dios. Ahora, vamos a dejar de lado un poco el tema del infierno y vamos a concentrarnos en meditar el día de hoy en la doctrina del cielo, así como está escrito. Quiero decirles que aun cuando la palabra de Dios nos asegura repetidamente la certeza de un lugar celestial, tenemos muy pocos detalles del cielo, ya que una descripción apropiada y completa del cielo queda fuera del alcance y del vocabulario y de la comprensión del hombre, pues son cosas espirituales. Por eso la palabra de Dios nos dice, en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice el apóstol Pablo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos míos, los principales pasajes que tienen que ver con el cielo son precisamente los dos últimos capítulos de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. También quiero que sepamos que cuando la mayoría de los creyentes hablamos acerca del cielo,
Muchas veces nos estamos refiriendo a la ciudad celestial, es decir, a la Nueva Jerusalén, lo cual es tan solamente una parte de nuestra dicha eterna. Meditemos en lo que podemos afirmar acerca del cielo, pero recuerde, así como está escrito. Para comenzar nuestro estudio el día de hoy, es necesario que dejemos claro de que el cielo es un lugar literal. Sabemos esto por boca de nuestro propio Salvador y Señor Jesucristo. Él nos dijo ahí en San Juan capítulo 14, versículo 2 y versículo 3. Escuche esto. En la casa de mi Padre, dijo el Señor Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice él. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ah, hermanos míos, el cielo es un lugar real. El cielo es tan real así como es real cualquiera de las naciones en donde nosotros vivimos. De la misma manera, así es real el cielo. Nadie puede negar la existencia de Argentina, Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, etc. Así también el cielo es un lugar real. Así como no dudamos de la existencia de este planeta en donde usted y yo habitamos, así, hermano mío, también existe un lugar que se llama cielo. De ese lugar es donde vino el Hijo de Dios. Y a ese lugar es donde regresó después de la cruz. Y de ese lugar es donde Él ha de venir por segunda vez. El cielo, pues, es un lugar real. Tan real como es la ciudad o las ciudades donde usted y yo habitamos. Debemos entender que la Biblia nos habla por lo menos de 3 cielos. Cuando hablamos de cielo, no siempre nos estamos refiriendo a lo mismo. En primer lugar, el cielo puede entenderse como esa bóveda celeste que observamos cada vez que miramos hacia arriba, la atmósfera que nos rodea. Ese es el cielo. Pero también cuando hablamos de cielo, muchas veces estamos refiriéndonos al espacio en donde los astros, los planetas y los grandes y distintas galaxias se esparcen. Hablamos del cielo, pues, cuando hablamos de la atmósfera, de esa bóveda celeste, pero también cuando estamos hablando de ese amplio espacio en donde están los astros. Ahora bien, también cuando hablamos de cielo, muchas veces nos estamos refiriendo a la morada de Dios. Esto es llamado en la palabra de Dios el tercer cielo. La morada de Dios, hermano mío, es un lugar que ningún hombre ha visto jamás, pero que es tan real como lo es esta tierra. Pues bien, de ese lugar, dije, vino el Hijo de Dios. A ese lugar regresó cuando terminó su obra aquí en la tierra. Y en ese lugar es donde Él está ahora sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los creyentes. Y de ese lugar es donde también esperamos que Él ha de venir por segunda vez. Y a ese lugar es donde tenemos la esperanza de estar con nuestro Salvador por la eternidad. La palabra de Dios nos dice que aquel Verbo, el cual es Jesucristo, estaba con Dios y que era Dios mismo, quien es creador y sustentador de todas las cosas, y que venía a esta tierra, y estaba viniendo, estimado oyente, precisamente del cielo. Para aquellos que piensan que esta es una verdad demasiado alta, oculta o difícil de hallar, quiero decirles, esta no es una verdad oculta, estimado oyente, ni tampoco es inaccesible para los seres humanos, ni es oscura. Nosotros no tenemos que descifrarla. El Señor lo dijo claramente, esta es una verdad que podemos tener con toda claridad. El Señor Jesucristo dijo,
yo soy el pan que descendió del cielo. Vaya conmigo ahí a San Juan, capítulo 6, versículo 32, en adelante, y la palabra del Señor nos dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Es que los judíos estaban diciendo: bueno, Moisés nos dio el maná, Moisés nos dio pan del cielo. El Señor Jesucristo les está aclarando que no fue Moisés, sino que fue el Padre. Por eso nos dice, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque aquel maná que comieron los judíos en el desierto solamente era un tipo, una figura del verdadero pan del cielo, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 33, nos dice el Señor: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay una gran claridad en estos versículos. El Señor Jesús está diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo. Pero los judíos no creían. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, dice él. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo. Hermano mío, subraye todos estos pasajes. El Señor Jesucristo dice: he descendido del cielo. Usted dice: ¿y de cuál cielo? Pues estamos hablando de la morada de Dios, de donde el Hijo de Dios vino, a donde regresó después de la cruz, y en donde está intercediendo por los creyentes el día de hoy, y de donde va a regresar en su segunda venida. Porque he descendido del cielo, dice él, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Hermanos míos, esta verdad era demasiado alta para aquellos hombres. Ellos no comprendían en totalidad lo que el Señor estaba diciendo. Y me temo que muchos el día de hoy siguen sin comprender esta verdad. Pero la realidad es que Jesús es el pan que vino del cielo y que regresó al cielo. Hay un lugar que se llama cielo, y un lugar que es tan real como lo son las naciones en donde usted y yo habitamos. Pero ellos no comprendían. No les era posible asimilar esta verdad. Vaya conmigo a versículo 42, siempre de Juan capítulo 6. Nos dice la palabra del Señor: y decían: ¿no es este Jesús? ¿No es el hijo de José, cuyo padre y madre está aquí con nosotros? Los conocemos. ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y ellos no podían comprender aquella verdad. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Escuche esto: ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos míos, hay verdadera sabiduría en todas estas palabras. Son verdades preciosas. La realidad es que cada creyente en este planeta, desde el primer creyente hasta el último creyente que ha de recibir a Cristo antes de la venida de nuestro Señor, espera estar en el cielo un día.
San Juan capítulo 6, verso 45 nos sigue diciendo: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, dice el Señor Jesucristo. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Hermanos míos, ¿cómo podemos oír al Padre? El Padre nos habla a través de las Escrituras, a través de la predicación, nos habla a nuestros corazones, nos habla a nuestra mente. ¿Y qué nos dice el Padre? Nos dice quién es Jesucristo, porque el Padre da testimonio del Hijo. Y cuando oímos al Padre y creemos al Padre, entonces venimos a Jesús. Por eso el Señor dice: así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, dice el Señor, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y luego vuelve a decir nuestro Salvador en el verso 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres, dice el Señor Jesucristo, comieron el maná en el desierto y murieron. Ellos comieron maná, y esto fue algo maravilloso, comer pan del cielo, porque no había graneros allá arriba. Pero ¿de dónde vino ese pan? Vino del cielo, y fue maravilloso esta experiencia. Pero aquello solamente era una figura, era un cuadro del verdadero pan, del cielo. Por eso él dice, vuestros padres tuvieron esa experiencia, comieron el maná en el desierto, fue maravilloso, pero murieron. Y luego dice el verso 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. La diferencia entre aquel maná que solo era figura, solo era un cuadro del verdadero pan del cielo. La diferencia es que aquellos comieron ese maná y murieron. Pero el que come del verdadero pan que vino del cielo, Jesucristo nuestro Salvador, no ha de morir nunca, pues tiene vida eterna. Y el Señor vuelve a decir una vez más en el verso 51, yo soy el pan que vino del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice el Señor, vivirá para siempre. Hermanos, más claro que esto, imposible. Yo soy el pan que vino del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, tendrá vida eterna, está diciendo el Señor. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Recuerden que el Señor Jesucristo vino para morir en lugar de nosotros, para llevar nuestro pecado en su propio cuerpo en el madero. Pero aquellos hombres no entendían. Y me temo que el día de hoy también hay muchísimos hombres y mujeres que no entienden esta maravillosa verdad. Pero el hecho de que no lo entiendan no quiere decir que no sea una verdad bíblica, una verdad real que está en la palabra de Dios. Versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque el Señor les estaba hablando de verdades espirituales, pero ellos estaban asimilándolo o entendiéndolo o aplicándolo de una manera carnal y terrenal. En el versículo 53, el Señor les dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hermanos míos, no hay otra alternativa, no hay otra solución. O tenemos a Cristo, o creemos en Él y tenemos vida eterna, o no lo tenemos a Él y no tenemos vida eterna y estamos bajo condenación. Versículo 54. El que come mi carne, dice el Señor, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos míos, el recibir a Cristo, el participar de la muerte y resurrección de Cristo por medio de la fe,
nos da la vida eterna, pero también nos da la seguridad de la resurrección en aquel día, y nos da la seguridad de habitar en el cielo por la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 55. Porque mi carne, dice el Señor, es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. ¿Sabe a qué se refiere esto? El Señor está diciendo, mi carne y mi sangre, mi persona es lo que verdaderamente satisface, lo que llena, lo que trae verdadera satisfacción y llenura al ser humano, es lo que está diciendo. Porque mi carne es verdadera comida. El que bebe mi sangre, come mi carne, no volverá a tener sed ni volverá a tener hambre, porque yo soy el pan que descendió del cielo. Hermanos, los seres humanos siempre estamos buscando cosas, y siempre estamos anhelando cosas, y por más cosas que tengamos, y por más logros que acumulemos, siempre nos encontramos faltos, y siempre nos damos cuenta de que hay algo que falta. No nos sentimos satisfechos del todo. Y es porque nosotros necesitamos la verdadera comida y la verdadera bebida. Y esto es Jesucristo, el pan que vino del cielo. El Señor dice en el verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, dice el Señor. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, dice el Señor Jesucristo. No como vuestros padres, comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ya dijimos que hay una gran diferencia entre aquel maná que solamente era una figura, un cuadro del verdadero pan del cielo. Y la gran diferencia es que aquellos que comieron el maná, aunque fue una experiencia hermosa, aunque fue maravilloso, aunque quizás nos hubiera gustado comer de ese maná, pero solamente era una figura, ellos murieron, aún habiendo comido del maná. Pero todo aquel que come de este verdadero pan que vino del cielo, Jesucristo nuestro Salvador, tiene vida eterna y va a habitar por la eternidad en un lugar llamado cielo. Estimado hermano, por hoy nuestro tiempo se ha terminado. Le invito para que juntos en el próximo programa continuemos estudiando este tema tan interesante, la palabra de Dios, el cielo, pero así como está escrito. Hasta luego, Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.